Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a otro video en el canal de Unaciencias. En esta ocasión vamos a seguir desarrollando problemas de termodinámica como el que tenemos aquí. El problema me dice, para una mezcla ternaria de etanol, benceno y tolueno, cuyas composiciones son X1 de 0.25, X2 0.45 y X3 de 0.30 a 100 grados Celsius. Calcular la composición y la presión de vapor en equilibrio, considerando de comportamiento ideal la fase vapor y asumiendo la ecuación de Wilson para los cálculos de la fase líquida. Datos adicionales que me dan son las presiones de saturación en milímetros de mercurio a la temperatura dada, que es 100 grados Celsius. Y la presión de saturación 1, como ven aquí, es 1714.2, la del componente 2 sería 1349.9 y la del componente 3, 556.1. Me dice, los coeficientes de actividad a dilución infinita para los binarios a la temperatura dada son estos de aquí. Esto vamos a verlo un poquito después y vamos a ver qué significan, ¿no? Estos gamma a dilución infinita y para qué me va a servir en este problema en específico. Bien, para empezar, me dicen que calcule la composición y la presión de vapor en el equilibrio. Bien, un punto aquí, la composición se refiere a la composición de vapor, ¿no? Ya que como tenemos los XY y estas son las composiciones de la mezcla, ¿no? De cada uno de los componentes dentro de la mezcla, pero en la fase líquida. Entonces la composición que me piden será la de vapor, ¿no? En el equilibrio a 100 grados Celsius. Y la presión de vapor también, ¿no? Entonces esta presión que me piden es la presión del sistema, ¿no? La presión total. Entonces, para hallar la presión, lo primero que debemos de recordar es la ecuación del equilibrio líquido-vapor, ¿ok? Y es la siguiente. La presión viene a ser igual a la suma de X1 por gamma 1 por P de saturación 1 más X2 por gamma 2 por P de saturación 2 y así con el componente 3 también. Entonces, para calcular la presión debemos tener, ¿qué cosa? Las composiciones en la fase líquida que son los X sub I, o sea X1, X2 y X3. Los gamma 1, 2 y 3, que son los coeficientes de actividad de cada uno de los componentes, y las presiones de saturación, que en este caso sí la tenemos, ¿no? Al igual que la composición. Entonces, lo que me falta para calcular dicha presión va a ser solo los gamma. Entonces, yo tengo que calcular esos gamma para poder calcular la presión de vapor que me piden, ¿no? En el equilibrio. Entonces, una vez identificado qué es lo que debo calcular, y en este caso son los gamma, vamos a ver cómo calculamos esos gamma. Para ello vamos a apoyarnos, nos dice, en la ecuación de Wilson, ¿no? Ya que los gamma son coeficientes de actividad y son parte de los cálculos en la fase líquida. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones, ¿no? Que son del modelo de Wilson. A partir de aquí, despejando del logaritmo natural, ¿no? Con un simple exponencial, ya podemos obtener tanto gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Pero nos faltan ciertas variables, ¿no? Que son, en este caso, los parámetros de Wilson y todas sus combinaciones, ¿no? Tanto lambda 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2 y 1, 3 y 3, 1. Entonces, para ello es lo que nos va a servir estos coeficientes de actividad a dilución infinita, ¿ok? Porque sabemos bien que estos parámetros lambda son funciones de la temperatura y de algunos parámetros de interacción binaria, como ya lo hemos estado viendo en anteriores videos. Pero en este caso sí tenemos la temperatura, pero no tenemos un sistema binario y donde es más sencillo calcularlo, ¿no? Porque los parámetros de interacción binaria son de tablas. En este caso también van a ser de tablas, pero el cálculo se va a hacer un poco más engorroso si lo hago de esa manera. Y en este caso nos dan estos datos de aquí, los cuales nos van a facilitar de alguna manera el cálculo, ¿no? Y la comprensión de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez sabiendo eso, empezamos primero colocando los datos que tenemos, ¿no? Son los siguientes. Tenemos las composiciones en la fase líquida, que son X1, X2 y X3. La temperatura del sistema, que es 100 grados Celsius, es el dato del problema. Y las presiones de saturación, ¿no? En milímetros de mercurio. Bien, teniendo todo eso, vamos a proseguir a calcular los parámetros lambda, ¿no? Que es lo primero que debemos calcular para ir calculando después gamma y a su vez la presión. Entonces es un proceso como de cálculo inverso, ¿no? O de retroceso.
Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero, para calcular debemos conocer las siguientes ecuaciones, ¿ok? Que son estas de aquí, donde me relacionan los parámetros, por ejemplo, ¿no? Del primer caso, A12 y A21. ¿Con quiénes? Con los gamma a dilución infinita que están aquí, ¿no? Que son el gamma 1 a dilución infinita y el gamma 2 a dilución infinita para esta interacción binaria. Por eso aquí me dice, ¿no? Para los binarios a la temperatura dada, que es 100 grados centígrados. Entonces, con estos de aquí puedo resolver el primer sistema de ecuaciones, que es de 2 por 2. Al siguiente sistema, que son interacciones 1, 3, tengo que usar estos dos para poder calcular, ¿no? Los lambda 1, 3 y 3, 1. Igualmente para aquí, ¿no? Para calcular los lambda 2, 3 y 3, 2 necesito estos dos parámetros, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, vamos a colocar dichas ecuaciones y vamos a resolverlas. Empezaremos con la primera, ¿bien? Entonces, para poder empezar, debemos dar estimaciones iniciales a las variables que yo quiero hallar. Entonces, sería estimación inicial para lambda 1, 1, 2, y esto vamos a ponerle igual, por ejemplo, a un valor de 1, ¿ok? Y aquí vamos a ponerle gamma 2, 1, un valor también de 1, digamos, ¿no? Y vamos a poner las ecuaciones, que sería logaritmo natural de gamma 1 a dilución infinita va a ser igual ¿a qué? A 1 menos logaritmo natural de lambda 1, 2 menos lambda 2, 1. Igualmente para el componente 2, ¿no? La siguiente ecuación viene a ser muy parecida. Entonces aquí vamos a cambiar, sería logaritmo natural de gamma 2 infinito, y aquí se invierte, ¿no? Sería 2, 1 y lambda 1, 2. Una vez dado las estimaciones iniciales, aquí simplemente para el desarrollo de este sistema 2×2 no lineal en este programa vamos a poner given, que es dado las siguientes ecuaciones. Vamos a pedirle al programa que encuentre las variables find lambda 1, 2 y lambda 2, 1. Vamos a insertar aquí una matriz o un vector de 2 filas y una columna. Y aquí vamos a poner igual lambda 1, 2 y lambda 2, 1. Aquí lo que nos ha faltado poner son los valores de estas variables, ¿no? De este gamma 1 a dilución infinita y gamma 2 a dilución infinita para que el programa pueda resolverlo. Esta es una imagen, ¿no? Entonces no he asignado valores a esas variables todavía, y eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces aquí tenemos el gamma 1 infinito, y esto va a ser igual a 5.697, ¿no? Y ahora el gamma 2, 4.055. Entonces, ahora sí ya se va a poder resolver esto. Y aquí voy a poner el gamma 1, 2. Y esto va a ser igual. Me dice el programa que ya resolvió a 0.289. Y el gamma 2, 1 va a ser igual a 0.502. Bien, entonces ya tendríamos resuelto para los lambda 1, 2 y 2, 1. Similarmente, se va a hacer para los lambda 2, 3, 3, 2, 1, 3 y 3, 1, ¿verdad? Vamos a seguir con este de aquí, ¿no? El 1, 3 y 3, 1. Entonces, será lo mismo con pequeños cambios. Aquí sería 1, 3 y 3, 1. Las estimaciones iniciales. Aquí va a ser 1, 3. Y vamos a cambiarle, ¿no? Ahora el gamma 1 a dilución infinita es 2.611. Mientras que el gamma 3 a dilución infinita es 2.093. Bien, entonces aquí de nuevo cambiamos. Aquí también debemos cambiar. 1, 3 y 3, 1. Ahora sí, estaría resuelto mis nuevos parámetros 1, 3 y lambda 3, 1. Ahora, similarmente para el último.
Entonces, como podrán observar, aquí nos sale, en este caso, lambda 231 igual lambda 321 también. Entonces, una vez ya teniendo los parámetros, lo que tenemos que hallar es simplemente los gamma, ¿verdad? Ya que están en función de los lambda y también en función de los x sub i, en este caso x1, x2 y x3, por lo cual ya podemos calcular directamente porque tenemos todo para hacerlo. Entonces, simplemente es colocar esta fórmula que vimos hace rato a la derecha que le corresponde al modelo de Wilson. Y eso es esto de aquí. Bien. Aquí hay algunos términos que aparecen de otro color, ¿no? Y eso no lo hemos definido porque hemos hecho combinaciones, ¿no? Pero no hemos visto estos términos, por ejemplo, lambda 1,1, lambda 2,2 y lambda 3,3. ¿Están dentro del modelo? Sí. ¿Y cuál es su valor que toma? Se preguntarán. Simplemente como son interacciones de el mismo componente, ¿no? El componente 1 con el componente 1, entonces lambda 1,1. Igualmente para el componente 2 y el componente 3. Ese tipo de interacciones no producen un parámetro diferente de 1, por lo que tanto lambda 1,1, 2,2 y 3,3 son 1. Entonces vamos a poner eso, ¿no? Bien, entonces una vez ya teniendo todos los datos, porque ya tenemos, como vuelvo a repetir, todos los x y todos los lambda restantes, simplemente sería aquí reemplazar los datos que tenemos y todo esto va a ser igual a 1.934, esto de aquí va a ser igual a 1.18 y esto de aquí va a ser igual a 0.996. Entonces ya tenemos los gamma, ¿no? Despejados con el exponencial. Entonces, una vez teniendo los gammas ya podemos calcular la presión como había dicho, ¿no? Recordando con la fórmula de el equilibrio líquido-vapor. Entonces la presión total del sistema viene a ser x1 multiplicado por gamma 1 multiplicado por P de saturación 1 más x2 multiplicado por gamma 2 multiplicado por P de saturación 2. Y lo mismo para el componente 3, ¿no? Y eso va a ser igual a 1.712 por 10 al cubo, ¿no? Que es 1712 en milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, una vez teniendo la presión de saturación calculado con todo esto, simplemente nos quedaría hallar los componentes Y1, Y2 y Y3, ¿no? Que son las composiciones en la fase de vapor. Para ello, simplemente recordemos esta ecuación de aquí que le corresponde a la ecuación de Raoult, ¿no? Entonces, despejando de aquí, tenemos que Y1 va a ser igual a X1 por gamma 1 por P de saturación 1 dividido entre P. Y eso es igual a 0.484. Lo mismo para aquí. Y2 va a ser igual a X2 multiplicado por gamma 2 multiplicado por P de saturación 2 y dividido entre la presión total del sistema que ya hemos hallado. Y esto va a ser igual a 0.419 y Y3 sería igual a esto de aquí para el componente 3. Entonces sería X3, gamma 3 y P de saturación 3. Sería igual a 0.097. Bien, y como comprobación vamos a poner, ¿no? Y1 más Y2 más Y3, ¿a qué debe ser igual? A 1. Y entonces sí cumple, ¿verdad? Aquí simplemente se está reemplazando los valores y se comprueba que es 1, ya que tanto X1 más X2 más X3 deben ser 1 como también para los Y. Entonces simplemente esto era una comprobación. Lo voy a borrar. Y hasta aquí culmina el problema, ya que nos pedían la presión de vapor en el equilibrio y ya lo hemos entregado, es 1712 milímetros de mercurio y nos pedían la composición también. Y esta es la composición de la fase de vapor. Entonces hasta acá llegaría el video. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.